y por favor me avisan cuando la puedan visualizar. Denme un segundo, ahorita pasamos lista. Me avisan cuando puedan visualizar mi pantalla. Ya se ve, maestra. Ok, muchas gracias. Bien, les voy a pasar lista. Yael, Presente, maestra, buenos días. buenos días. Dulce, Dulce Anaí. Buenos días, presente. Gracias, Jocelyn Anaí. Buenos días, maestra, presente. Gracias, Andrea Nayeli. Mariana. Presente. Mi compañera anterior dice de que ahorita no puede prender su micrófono porque hay ruido en su casa. Ok, pero si está aquí, nos puso en el chat. Sí, colocó mensaje. Ok, Jennifer. Presente. Gracias, Guadalupe Jocelyn. Presente. Brandon Armando. Vanessa Anaí. Presente, buenos días. Buenos días, Brenda Azucena. Presente. Donovan. Presente, maestra, buenos días. Buenos días. Luis Armando. Presente, buen día. Buen día, Daniela. Presente. Israel. Presente. Carla Joana. Presente. Derek. ¿Está Derek? Sí, maestra, buenos días, presente. Buenos días. Kevin. Presente, buenos días. Buenos días. Hilda. Presente, maestra, buenos días. Jacqueline. Presente. Alejandra. Presente. Mitel. Presente. Gracias, Leslie. Leslie. Maestra, Mande. a mí no me nombró. Dime. Me acabo no tenía mucho que me inscribí, entonces no podía haber entrado, no podía Sí. entrar a la clase. Soy Carla Stephanie. Ok, dame un segundo, termino de pasar lista y ahorita checamos tu caso. Leslie está. Sí, gracias. Olivia Jocelyn. Presente. Gracias. Randy Arturo. Presente. Mon- Gracias. Montserrat. Fátima. Presente. Gracias. Brisa. Presente. Denis Jocelyn. ¿Es usted, verdad? Presente. Gracias. Jocelyn. Presente. Gracias, Denis. Yesenia. Presente. Y Brenda Ventura. Presente. Bien,
Pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Ustedes están ya visualizando mi pantalla y les voy a presentar mis diapositivas. La semana pasada nos centramos a revisar cuáles son las facultades humanas y digo, por mencionar algunas, porque hablar de aprendizaje y de facultades humanas, bueno, serían infinidad. Pero bueno, por mencionar algunas, hablamos acerca de los estímulos, del sentido, de la sensación, de la percepción, y nos quedamos revisando qué es lo que pasaba con la atención. Es decir, yo les explicaba que para nosotros hablar de aprendizaje tenemos que hablar de todo un proceso, de toda una antesala. Y dentro de este proceso tenemos que tener en cuenta estas facultades principales. Les repito, no son las únicas facultades. Por ahí tenemos el razonamiento, ¿no? La lucidez, la conciencia, raciocinio, el juicio. Todas esas también son facultades humanas que intervienen de cierta manera en el aprendizaje. No las vamos a revisar como tal, ¿verdad? Lo que sí nos interesa revisar son aquellas que podemos nosotros estar estimulando a través del ambiente para que se produzca un aprendizaje significativo. Ya revisamos igual brevemente cuáles son los tipos de aprendizaje, ¿verdad? Ya los mencionamos, ustedes conocen algunos, en su momento profundizaremos en eso. Pero no podemos llegar a describir qué es lo que pasa con el fenómeno aprendizaje si no sabemos cómo es que se da, bajo qué condiciones se da y cuáles son aquellas facultades humanas que intervienen y que son de suma importancia para que se pueda gestar en un individuo el aprendizaje. Y entonces la semana pasada revisábamos qué es lo que pasa con los estímulos que están en el ambiente. Revisamos cómo estos estímulos se pueden captar a través de la sensación y cómo los interpretamos a través del proceso que se le llama percepción. Les decía yo también que hay ciertos filtros, los cuales tienen que ser rebasados, ¿verdad? Y lo llamamos umbral absoluto y umbral diferencial. Una vez que se da todo este proceso, estaremos haciendo alusión a que este estímulo ambiental será reconocido por la atención. Entonces el sujeto focaliza o bien su atención selectiva, sostenida, hace uso de algún tipo de atención para focalizar ese estímulo que se encuentra en el ambiente. Eso es lo que revisamos a grandes rasgos y a manera de introducción, recordatorio de la semana pasada. Y nos quedamos justamente aquí, en la atención. Revisamos el fenómeno atención y me parece que ya les queda más claro cómo estos estímulos sobrepasan y logran captar, ¿verdad?, gran parte de nuestro reconocimiento, y a eso le vamos a llamar atención. Les decía yo también, y llegamos a la conclusión, de que el ser humano no solamente tiene un tipo de atención, el ser humano accede, ¿verdad?, a diferentes tipos de atención dependiendo el lugar, la cosa, el estímulo que se encuentre en el exterior. Y no todos los estímulos, no todos los estímulos pasan el umbral. Los que pasan el umbral también se encontrarán, frente a que o bien pueden llamar la atención o bien no son suficientes y que entonces llamen tu atención por su potencia, pero que no sea tanto, ¿verdad?, que sea significativo para ti. Y entonces yo les pongo un ejemplo. Imaginen en este momento, van pasando por la calle, un espectacular grandísimo, colorido, con luces neón, que funge el papel de un estímulo ambiental que sobrepasa tu umbral, porque sí o sí lo volteas a ver, lo percibes, pero no precisamente pasa por un tipo de atención que te resulte significativo para que recuerdes la información que estaba escrita en ese espectacular en la calle.
Entonces, ojo, ni todos los estímulos pasan los umbrales y aquellos que sí logran pasar los umbrales, ¿verdad? Tienen que ser reconocidos por esta facultad que se llama atención. Hay diferentes tipos de atención y habrá un tipo de atención que sea, digamos, más eficaz que otra. Revisamos el tipo de atención selectiva, sostenida, dividida, involuntaria y voluntaria. Para poder explicar este fenómeno que les explico el día de hoy, la atención involuntaria sería, digamos, la más débil, ¿verdad? Compartida con la atención dividida. ¿Por qué? Porque en estas dos, digamos que no hay una voluntad precisa y no estás poniendo todos tus recursos en ese objeto, por lo tanto puede ser que esa cosa se llegue a olvidar, aunque hayas llamado tu atención, ¿verdad? Y te haya puesto a focalizar tus sentidos en ese estímulo. Hasta ahí nos quedamos. La última clase concluimos que todos tenemos estos tipos de atención, que en determinado momento podemos hacer uso de ella y que nosotros vamos a seleccionar un tipo dependiendo del momento en el que nos encontremos, ¿vale? Hasta ahí nos quedamos y empezamos, recuerdo que revisamos ya en los últimos minutos esta diapositiva y yo les decía que después de que pasa la sensación, la percepción, cruzan los umbrales y llegan a la atención, hay otro momento después de la atención. Todavía no llegamos aquí al aprendizaje. Antes del aprendizaje hay otra instancia y esa última instancia, antes del aprendizaje, se llama memoria. Y la memoria lleva años que se intenta describir, se intenta analizar debido a su complejidad. Hoy día no se ha dejado incluso de estudiar qué es lo que pasa con la memoria y cuáles son los procesos que más la favorecen. Es decir, hablar de la memoria es hablar de un proceso bastante complejo que digamos que le antecede al aprendizaje. Es decir, tú no puedes decir que has aprendido algo si ese algo no se encuentra registrado en tu memoria. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. ¿Ya recordar los temas? Sí, maestra. Sí, maestra, todo bien. Denme un segundo. Bueno, entonces les decía, no podemos hablar de aprendizaje si aquella cosa, aquella situación, aquel contenido no tenga un registro en nuestra memoria. No podemos hablar de aprendizaje. La memoria, ¿qué es la memoria? Bueno, yo les platicaba, y si no recuérdenme, les platicaba que la memoria, pues hasta cierto punto, la memoria humana se ha intentado describir pues desde un fenómeno a lo mejor más concreto y reconocible para nosotros. O sea, hablar de la memoria es hablar de un concepto bastante complejo y digamos que se ha facilitado de cierta manera concretizarlo con un ejemplo bastante sencillo. Y la memoria humana, de cierta manera, la han equiparado con cómo es que se da el funcionamiento en un dispositivo
tecnológico como es la computadora. La memoria, o sea, la ubican como ese centro operativo en donde se hacen un montón de actividades, se registra un montón de actividad, se registra un montón de información y queda ahí guardada en ese lugar concreto y que en otro momento, o sea, que en otro momento futuro se puede recuperar esa información y se recupera bajo palabras clave, bajo recordatorios breves, pero bueno, esa información que queda guardada en la memoria, ¿verdad? Puede ser recuperada en otro momento. Y les decía yo, hasta cierto punto, el término memoria humana pues se ha equiparado un poco con cómo es el procesamiento, el proceso de las acciones que ejecuta una computadora, en donde se guarda información y se puede rescatar. Se puede ir rescatando pues para fines futuros. Y entonces, fíjense, dice aquí, la memoria es una de las funciones más importantes de nuestro cerebro y una de las funciones más importantes para hablar de aprendizaje. En términos biológicos, pues se refiere a la capacidad que representan los seres vivos para poder adquirir información del ambiente. Ya les expliqué pues ampliamente cómo es que recibimos la información del ambiente, es decir, no recibimos información cruda. No recibimos información cruda, pasa por todo un proceso, pasa por un montón de instancias, ya les decía, sensación, percepción, se cruzan los umbrales, se hace uso de la atención. Por lo tanto, la información que llega a nuestra memoria, ¿verdad? Ya viene de cierta manera filtrada. Y la memoria hace todo un proceso igual de complejo para poder ir guardando esa información en esquemas pertinentes y para que en algún otro momento de tu vida tú puedas acceder a esos esquemas, puedas acceder a esos conceptos, ¿verdad? Y lo puedas utilizar pues para tu beneficio. Por lo tanto, la función de la memoria va a ser adquirir información, procesarla y procesarla para poderla retener en alguna parte del cerebro y que pueda ser recordada en otro momento. Esa información evidentemente te va a ser funcional y va a ser causa, ¿verdad? Va a ser causa de tu comportamiento. Es decir, todo aquello que tengas registrado dentro de la memoria, de cierta manera va a ir delimitando el comportamiento que tú vas teniendo frente a nuevas situaciones, frente a nuevos contextos, frente a nuevas representaciones que se presenten en tu vida. Entonces, eso es la memoria y esa imagen, digamos, bastante cruda, en donde nosotros le vamos metiendo al cerebro, a la memoria, un montón de información y que se queda ahí guardadita para fines exclusivos de poderlo utilizar en otro momento. Y dice acá, esta información se almacena en determinadas estructuras neuronales de forma en que se pueda recuperar en ocasiones posteriores para modificar el comportamiento del organismo o de una finalidad adaptativa. Eso es lo que es. La memoria tiene una explicación biológica neuronal, pero vaya, no nos vamos a adentrar en todo esto, puesto que la finalidad de nosotros explicar la memoria es para poder entender cómo es que se da el aprendizaje y cómo es que lo vamos guardando. Las principales características de la memoria y el aprendizaje van a ser que se describen como dos fenómenos psicológicos que están estrechamente vinculados. Y yo les pongo aquí una imagen. No es que se dé de manera literal, pero algo similar pasa, algo análogo pasa. Nosotros en la memoria tenemos como ciertos esquemas, como ciertos cajones, como ciertas partes en donde nosotros vamos acumulando información y esa información está ordenada. No guardamos información en desorden, no guardamos información que no resulte significativa y no guardamos información que no nos sea funcional en otro momento.
Entonces, más o menos así es como, digamos, se va organizando la información. Todo aquello, ¿verdad?, que tú tienes guardado en la memoria tiene un orden, tiene una secuencia, ¿verdad? Tiene un lugar específico en donde se guarda para que tú, cuando intentes recordar esa información, puedas hacerlo perfectamente y no se presenten problemáticas. Ojo acá, ¿puede que se presenten problemáticas? Sí, sí se pueden presentar y más adelante les voy a decir cuáles son esas problemáticas. Pero vaya, la finalidad no es que se presenten problemáticas, claro que pueden aparecer, pero eso sería algo secundario. La finalidad de la memoria es guardar, ¿verdad?, archivar información y que esa información esté ordenada. Ordenada, que esté vinculada y que esté vinculada entre sí. La memoria se va a referir a aquellas impresiones, ¿verdad?, que nosotros vamos guardando de momentos vividos, ¿verdad?, de conceptos nuevos, vamos imprimiendo esa información y la vamos guardando en la memoria, la vamos almacenando para que en otro momento podamos evocarla y recordarla y que vuelva a salir y entonces hacer uso de esa información para que accedamos a un aprendizaje aún más amplio. ¿Qué quiere decir esto? Tú desde pequeñito vas guardando un montón de información, la vas almacenando esa información y resulta que cuando te encuentras en una etapa específica, tú sabrás que ya tuviste contacto con algo similar a eso. Haces una evocación de esa información, recuerdas esa información y la empiezas a vincular con la nueva información a la que te estás enfrentando. Resulta que aquello que tú ya tenías guardado en la memoria y aquello nuevo a lo que te estás enfrentando se hace como un unívoco y vas guardando información más fuerte, ¿verdad? Vas almacenando información más fuerte. ¿Sale? Eso es lo que pasa con las características de la memoria: almacenar y evocar información para poder utilizarla. Definición de la memoria. Luria define la memoria como la impresión, retención y reproducción de las huellas de la experiencia anterior. Esto es bien interesante porque aquello que pasa como una experiencia significativa tiene mayor facilidad para poder ser acreedor de guardar esa información, de retener esa información. Aquello que no resulta tan significativo, bueno, no pasará por este proceso y entonces no podrá ser recordada. La función involucrada en revivir las experiencias pasadas. Eso es la memoria. La memoria va reviviendo experiencias pasadas. ¿Por qué? Porque las tiene guardadas. La totalidad de las experiencias pasadas pueden ser recordadas. No sabemos, sabemos que hay un límite, sin embargo, digamos que yo empezaba esta clase diciéndoles que la memoria se equipara como con el procesador de una computadora. Esto para ejemplificarlo de una manera concreta. Sin embargo, el procesador de una computadora, el cerebro de una computadora, sí tiene una capacidad delimitada. Y nos va a decir, no, pues tiene 12 gigas internos, tantos gigas, no sé, tiene una capacidad concreta, explícita. La memoria, chicos, ustedes tienen que saber que tiene ciertas capacidades. Es decir, en la memoria no se guarda información que sea insignificante o que no tenga una utilidad. Se guarda aquella información que tiene utilidad porque la memoria tiene un límite. Si ustedes me preguntan cuál es ese límite, no está delimitado, no lo sabemos, no es que yo diga la memoria humana tiene tantos gigas de capacidad, no. Lo único que sabemos hasta este momento es que si hay un límite, puesto que no se guarda toda la información, ¿verdad? Sabemos que hay un límite, no sabemos cuál es ese límite y ojo, también hay que tener en cuenta que esto puede depender de cada individuo y su particularidad. Entonces, sabemos que hay un límite, no sabemos concretamente cuál es ese límite
y sabemos, o sea, tenemos indicios de que hay un límite, puesto que no toda la información se guarda en la memoria. Aquella que resulta insignificante y no útil, esa no se guarda. Para darle paso, ¿verdad?, a que se guarde esa información que sí te va a ser útil, que sí te es significativa. Vamos a almacenar experiencias y vamos a poderlas recuperarlas en otro momento. Y hasta ahí vamos bien. Gross define la memoria sencillamente como la retención del aprendizaje o de la experiencia. Es por eso que yo les decía que la memoria y el aprendizaje son dos elementos que van de la mano y que podemos encontrar cierta correlación. Es decir, para que se guarde en la memoria tuvo que haber pasado por el aprendizaje. Y si pasó por el aprendizaje y se guardó en la memoria, puede utilizarse para un nuevo aprendizaje. Si pasó por la experiencia, se guarda en la memoria y puede ser utilizada para un aprendizaje posterior. Entonces son términos que se encuentran correlacionados y que los podemos encontrar estrechamente vinculados. De otro modo, y en un sentido más amplio, podemos decir que la memoria es el proceso de almacenamiento, recuperación de las representaciones mentales referidas a experiencias cognitivas y afectivas. ¿Qué quiere decir esto? Aquello que almacenamos son los registros de las experiencias que yo tengo a nivel cognitivo, digamos hablando de información concreta, ¿verdad? Y de información a través de relaciones personales afectivas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la fecha del cumpleaños de tu pareja? ¿Te acuerdas de la fecha de cumpleaños de tu madre? ¿Te acuerdas tu fecha de aniversario? ¿Te acuerdas del olor de esa persona? ¿Te acuerdas de la canción favorita, de la comida favorita? Es decir, te vas acordando de aquellas cosas afectivas y personales, y también te puedes acordar o entra dentro de la memoria aquellas experiencias cognitivas. Por ejemplo, o sea, dentro de su memoria seguramente hay registros de cuándo fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera, cuándo fue tal guerra, cuándo, o sea, en qué momento se dio la esclavitud. Ustedes tienen registro de esas experiencias cognitivas y afectivas personales. Eso es lo que se guarda en la memoria, eso es lo que se almacena y lo que se puede recuperar. La memoria humana es una realidad fascinante y compleja, bastante compleja, diría yo. Es la capacidad mental a la que más recurrimos y a la que mayormente exigimos un esfuerzo, aunque a todos en algún momento de la vida nos ha traicionado la memoria, ¿verdad? Esto no quiere decir tampoco que la memoria, o sea, no sea compleja, digo, es bastante compleja, aunque a todos nos ha traicionado. Es gracias a la memoria que podemos recuperar imágenes, que podemos recuperar escenarios del pasado, que podemos recuperar conversaciones del pasado, recuperamos nuestras experiencias, recuperamos emociones y vamos elaborando una historia personal. Esto hablando como de las relaciones interpersonales. Es gracias a la memoria que tú recuerdas ese escenario de cuándo fue tu primera salida con esa persona que te gusta. Es a través de la memoria que tú recuerdas experiencias con esa persona, que tú recuerdas qué emoción te provocaba cuando la conociste, que tú vas formando, ¿verdad? Que tú vas formando, y gracias a estos registros, una historia personal. No podemos vivir sin conciencia de lo que hemos vivido. ¿Por qué? Porque hay un registro en la memoria. Ojo acá. Recuerdo que en alguna clase una compañera nos hacía el comentario, bueno, ¿qué pasa, maestra, si una persona sufre un evento traumático, ¿no? Y entonces lo olvida, lo suprime. Bueno, vaya, no es que lo extraiga completamente de la memoria, porque eso no pasa. Lo que pasa es que ese evento se aísla de tal manera que quede protegido, pero ahí sigue. No puedes vivir sin conciencia de lo que se ha vivido, porque ahí está el registro, porque ahí en el cerebro queda guardada y en la memoria queda guardada esa información.
Otra cosa diferente es que no querramos recuperarla, que no querramos evocar ese momento, pero ahí sigue, quedará para siempre en la vida del sujeto, puesto que forma parte, ¿verdad?, de esa elaboración personal. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y ahorita les voy a explicar cuál es el proceso de la memoria. Sí, maestra, todo bien entendible. Sí, maestra. Bueno, ahí está. Dice, la memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. Hasta ahí nos va quedando claro. Estas son definiciones que yo les traigo de varios libros, es como un compilado de las definiciones de la memoria. Y si ustedes van conmigo poniendo atención, se pueden dar cuenta que al menos la mayoría de las definiciones que les estoy presentando coinciden en que la memoria pues es aquel lugar en donde se almacena y se recupera la información. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, maestra, ¿cómo es que se almacena y cómo es que se recupera? Bueno, eso pasa bajo un proceso bastante complejo. Denme un momento y lo iremos explicando. Pero hasta acá, o sea, cuando yo les hable de memoria y ustedes me digan, es almacenar y recuperar información, ahí tienen una palomita, porque es totalmente acertado. Digamos que esa es la definición directa de lo que es la memoria. Somos, dice acá algo bien interesante, somos quienes somos gracias a lo que aprendemos y lo que podemos recordar. Sin memoria no seríamos capaces de percibir. ¿Por qué? Porque ya hay un registro. No sé si les ha pasado, voy a poner un escenario que seguramente nosotros hemos estado presentes, hemos vivenciado. Pasan por un lugar y, no sé, les llega el aroma de alguna cosa y ustedes lo perciben y dicen, este olor se parece a el perfume de tal persona, y empiezan a recordar. Esa es la función de la memoria. Vamos a percibir porque somos capaces de asociarlo con un evento pasado. ¿Sale? Y les voy a platicar de otro ejemplo. Yo tenía una paciente adolescente que ella no tenía mucha noción del tiempo, no tenía mucha noción del tiempo, una paciente bastante grave, y ella me decía, ¿sabes qué? Ya empieza a oler a Navidad. Y yo decía, bueno, ¿cómo es que huele la Navidad? Y me decía, no sé cómo explicártelo, pero la Navidad huele, las temporadas del año huelen. Y ella tenía la impresión de que las temporadas del año huelen. Y entonces, les digo, ella tenía una complicación con reconocer como la temporalidad de las cosas, o sea, ella tenía un problema de la memoria, pero sabía que estaba ahí la memoria porque ella era capaz de percibir las cosas a través de registros primarios que ella tenía. Seguramente ella asociaba ciertas temporadas con olores específicos, no sé, el del ponche, del incienso, a lo mejor no sé, de alguna otra temporada, el olor de pan de muerto. Entonces, eso es la memoria. No somos capaces de percibir ¿verdad? Si no tenemos registros anteriores, si no ya hemos aprendido algo, si no ya hemos pensado y pasado por ciertas experiencias. No podríamos expresar nuestras ideas y no tendríamos una identidad personal si nos fuera imposible, ¿verdad?, evocar esa información de quiénes somos. Nuestra vida no tendría sentido, perdería un sentido si no podemos evocar todos esos registros que han quedado, ¿verdad?, han quedado ahí impresos en nuestra memoria. Y hasta ahí está. Les voy a hablar de algunos procesos básicos de la memoria. Y dice aquí, la memoria tiene tres funciones básicas.
recoge nueva información y les preguntaré acá, ¿cuál es esa nueva información que recoge? La que ha logrado pasar nuestros umbrales, la que ha logrado, ¿verdad?, llamar la atención de nuestro ser. Esa es la nueva información que recoge. Va a organizar esa información para que tenga un significado y la va a recuperar cuando quiera recordar algo. Esas son las funciones básicas. Anótenle, por favor, recoger información, darle un significado y organizarla, y recordarla cuando le sea necesario. ¿Sí? Esas son las funciones básicas. ¿Me escuchan o escuchan más al vendedor de la calle? Más o ¿Sí me escuchan? Más o menos. Más o menos, maestra. Es que se escucha mucho este vendedor de la calle. Hasta ahí está. Les decía yo que anotaran cuáles son las 3 funciones básicas. La primera, se recoge información. La segunda, se organiza esa información. Y la tercera función básica, se recupera cuando sea necesario. ¿Qué es lo que es la nueva información? ¿Qué es lo que organizamos y qué es lo que recordamos? Bueno, pues recordamos rostros de personas, características de personas, datos, ¿no? Es decir, cuando yo estoy recogiendo información, sobre todo este fenómeno lo pueden encontrar perfectamente evidente en los niños. Ustedes, no sé si tengan la oportunidad de tener un niño cerca, un vecinito, primito, hermanito, hijo, no sé. Esta función se da mucho y es muy evidente en los niños. Piensen en un niño de 4 o 5 años. Ese niño, a través de lo sensorial, está recogiendo información y te mira de tal manera que parece que te está escaneando. A ese escáner se le llama mapeo. Y te ve de arriba abajo, y te visualiza y te analiza. Está recogiendo información. La guarda en la memoria, la va a organizar y después va a decir, sí recuerdo, esa señora que llevaba tal cosa, o ese señor que llevaba tal cosa. Está recogiendo información del ambiente, la está organizando y la va a recuperar cuando sea necesario. Y entonces recuerda rostros, vestimentas, señas particulares. Recordamos datos, fechas, nombres, lugares. Recordamos hechos, sobre todo acciones. También recordamos y almacenamos y ordenamos conocimientos. Sobre todo, digamos, hablando como de un contexto educativo, ¿no? Guardamos conocimientos. Y esto sucede, o sea, todo esto que les estoy diciendo de recordar rostros, recordar señas particulares, datos, hechos, todo esto surge gracias a 3 condiciones: codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación, chicos, sería esa recogida de información. Eso sería la codificación. El almacenamiento sería organizar información. Y la recuperación sería recordar algo. O sea, les estoy dando el ejemplo y les estoy diciendo el término específico de cómo se le nombra. ¿Sí? Ahora les voy a explicar detalladamente. ¿Sí van anotando? Sí, maestra.
Bueno, les decía yo, vamos a recoger información y a eso se le va a llamar codificación. La codificación es la transformación de los estímulos en una representación mental. En esta fase, la atención es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí seleccionamos y ponemos nuestro mayor esfuerzo en esos estímulos. Y ahí yo les pongo, está el estímulo exterior y es a través de nuestra atención, ¿verdad? Que vamos a formar una representación mental. Si yo en este momento les digo, por ejemplo, la palabra, no sé, les digo por ejemplo la palabra perro, ¿ustedes cómo tienen, o sea, qué representación mental tienen cuando yo les digo la palabra perro? A ver, díganme, cuando yo les digo perro, ¿a ustedes qué se les ocurre? Pues yo me imagino. Nos imaginamos como tal el perro, ¿no? ¿Con cuál es la representación mental? Su ladrido. Pero Su ladrido, 4 patas. 4 patas, ladrido, ¿qué más? Yo me imagino el color de mi perrito que es blanco. Ok, un animal, 4 patas, ladridos, color blanco, ¿qué más hay en sus representaciones mentales? ¿Cuál? Peludo. Así es, ahí está. Fíjense, ustedes no sabrían de estas representaciones mentales si ese estímulo exterior que se llama perro no hubiera llamado su atención. Es decir, ahí está el ladrido del perro, ahí está el perro, ¿no? En el ambiente. Es un estímulo que está llamando su atención, focalizan su atención, ¿verdad? Y codifican todo eso, codifican esa información, peludo, ladridos, patas, color, codifican toda esa información y crean una representación mental. Ahora, ahí cada uno de ustedes, seguramente, aunque coinciden en características, seguramente cada uno de ustedes tiene una representación mental en específico. Y nos dice la compañera, cuando a mí me dicen perro, yo pienso en mi mascota en específico, no pienso en otra cosa más. Y a eso se le llama codificación. La información que yo adquiero del ambiente y que puedo crear una representación mental, y pensemos a representación mental como esa figura de mi mascota, el nombre de mi mascota, el color, o sea, porque yo les dije perro, pero yo no les dije un perro grande, un perro mediano, ustedes lo están imaginando, ustedes lo están representando porque cada uno de ustedes tiene experiencias diferentes. Cada uno de ustedes tiene registrado en la memoria, ¿verdad?, información diferente. Y la codificación es justamente eso. Cómo yo interpreto y guardo esa información y la guardo bajo una representación mental. Para algún compañero puede ser que la representación mental de un perro sea un animal agresivo. Bueno, esa es su representación mental. Y para ti tu representación mental es un animal bastante cariñoso, bastante dócil y bastante domesticado. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? Aquí estas dos personas podrán coincidir en que tiene 4 patas, en que es peludo, en que ladra, en que tiene una colita. Podrán coincidir en eso, porque eso está como estímulo. Y la codificación es cómo recibo yo esa información y la formo como una representación mental. ¿Sí queda claro el término codificación? Cada uno, por lo tanto, le irá dando una representación diferente a las cosas. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, maestro. Ok, ahí está. Codificación. Ahí está. Información del ambiente que yo
¿verdad? La formo como una representación mental. Y esto no se comparte con la persona de al lado. Cada quien crea sus representaciones mentales. ¿Sí? Ahí está, codificación. Después sigue almacenamiento. El almacenamiento consiste en retener los datos en la memoria para poder utilizarlos posteriormente. La organización de la información se realiza mediante esquemas, unidades estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos similares que son de una misma categoría, que encuentran relación unas con otras y que están formando conjuntos de conocimientos. El almacenamiento, hace un momento yo les decía, una vez que pasa la codificación, ya hay una representación, ¿no? Ya hay una representación mental. Y pasa entonces al almacenamiento. Y entonces no se almacena, o sea, como información dispersa, se almacena con un orden. Y acá tenemos el orden de las matemáticas, ¿no? Tenemos el orden de las matemáticas. Acá tenemos a lo mejor el orden de la cultura general. Acá en este otro esquema tenemos el de las ciencias experimentales, ¿no? Acá tenemos el de las ciencias sociales. Y de esa manera, en pequeños subgrupos, vamos guardando esa información que pasa por la codificación. Y digamos con el ejemplo del perrito. Ya tuviste información del ambiente, ya la codificaste, ya formaste una representación mental y después ya que se formó la representación mental, la vas a almacenar en uno de tus esquemas. Estos, o sea, pensemos al esquema como el grupo de cosas que comparten ciertas características. Ajá. Entonces, esa representación mental llamada perro, tú la vas a guardar en algún esquema. A lo mejor y la vas a guardar en el esquema de las cosas, no sé, las cosas que son preciadas para mí. O la vas a guardar en el esquema de aquello que a mí me provoca miedo, ¿no? Porque siento que el perro, mi representación mental, es agresivo, muerde, ladra, está a la defensiva. Entonces ya dependiendo de la codificación, yo voy guardando en este almacenamiento, en estas pequeñas categorías que reúnen relación de una cosa y otra. De esa manera se almacena. Repito, no se almacena de forma desordenada. Se almacena bajo un orden. Y de esta manera va a ser más fácil poderla recuperar. Y ese sería nuestro siguiente momento, la recuperación. La recuperación es la forma en que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. Esta recuperación de información puede ser espontánea, cuando los recuerdos surgen de forma casual, o puede ser voluntaria. Ya que tú tienes tu información aquí bien almacenadita, puedes tú enfrentarte a determinada situación, no sé, o sea, puedes estar aquí intentando hacer un examen, ¿verdad? Estás intentando hacer un examen y estás tratando de recuperar la información que se vio en la clase número 1 del semestre. Entonces, como sabes que esa información quedó almacenada, estarás intentando recuperarla de ese esquema o de esa unidad de estructuras del conocimiento. Eso se llamaría recuperación voluntaria, porque por propia voluntad, vaya la expresión, por propia voluntad, estás tratando de buscar qué es lo que vimos en la clase número 1, con qué empezó hablando el maestro, qué término, o sea, qué conceptos básicos me dio en la clase número 1. De manera voluntaria, estás intentando sacar información de tus esquemas. Así se recupera la información, ¿verdad? Se recupera porque está organizada.
Y la segunda manera que nos proponen aquí para la recuperación de información es que se dé de manera casual. Es decir, seguramente a ustedes les ha pasado que están haciendo, no sé, cualquier cosa, estén bañándose, cocinando o estén haciendo la misma tarea y de pronto se acuerdan, qué padre la estaba pasando yo hace una semana, o qué padre la había pasado, o estuvo bien graciosa la caída de mi amigo esa vez. Entonces, sin que ustedes hagan un esfuerzo absoluto, ni siquiera la mínima cantidad de esfuerzo, llega a su mente, ¿verdad? La evocación de un evento, pero de forma casual. Entonces, esas son las dos maneras en cómo podemos recuperar la información. O bien que se dé de manera casual, o bien que se dé de manera voluntaria, que hagas todo el esfuerzo, que hasta casi te agarres la cabeza, ¿verdad? Así como la imagen, que te agarres la cabeza para poder recuperar esa información de tus esquemas, porque tú sabes que ahí quedó guardada, porque tú sabes que la viste, y tú dices, ese día yo sí estaba poniendo atención, e intentas recuperar esa información de manera voluntaria o de manera casual cuando llega a tu mente ese recuerdo sin que tú hayas puesto esfuerzo absoluto. Entonces ahí van 3 conceptos: codificación, almacenamiento y recuperación. Estos serían los procesos básicos de la memoria. ¿Sí? Sí, maestra. Vale, pues vamos bien. Vamos bien. ¿Cuáles son las estructuras y funciones de la memoria? Les voy a explicar los 3 principales. Los 3 principales. Primero, memoria sensorial. La memoria sensorial registra aquella información que proviene del ambiente externo. Pueden ser imágenes, sonidos, olores, sabores y el tacto de las cosas. Esa sería la memoria sensorial, ¿verdad? Toda aquella información que se recoge a través de los sentidos y que queda guardada. ¿Sale? Por ejemplo, cuando ustedes van por la calle y ven este símbolo de una manita, esa es una imagen. ¿Y qué hay guardado dentro de su memoria? ¿Qué significa esta manita? Cuando la ven así, enfrente de ustedes, una manita abierta. ¿El tacto? De tacto, o por ahí ustedes me puedan decir, significa alto, ¿no? Ahí está. Ustedes registraron ya información, ¿verdad? A través de una imagen. ¿O qué es lo que pasa cuando van por la calle y ven un letrero de una E con una diagonal? ¿Qué significa eso? No estacionarse. No estacionarse. Ahí está. ¿Y cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes qué significa no estacionarse? Bueno, porque es información, ¿verdad?, que está en mi memoria a manera de imagen. Y cada vez que yo vea esa imagen, recordaré esa información. O también podría ser por la experiencia, ¿no? O podría haber sido por la experiencia, porque me estacioné ahí y me poncharon las llantas, ¿no? Entonces, la memoria sensorial es todo aquel registro, ¿verdad? Todo aquel registro que queda impreso, pero que se dio únicamente a través de imágenes, sonidos, olores, sabores, tacto. Por ejemplo, no sé si ustedes identifiquen van a una plaza y no sé, aquellos chicos que les gusten mucho los tenis, hay una tienda en específico que se llama Innova. No recuerdo, pero es una tienda de tenis y esa tienda en específico tiene un olor muy peculiar cuando vas pasando fuera de la tienda. Ahí está. Y sin que voltees a ver el nombre de la tienda, sabes que es de tenis, porque tiene ese olor peculiar. Ya hay un registro en tu memoria y cada que pases por esa tienda vas a percibir ese olor en específico. O por ejemplo, te dan a probar un helado y tú dices, este helado es en específico de este lugar, tú lo compraste ahí.
o es específico de esta marca, porque ya hay un registro, porque ya hay información impresa a través de los sentidos, ¿verdad? En la memoria. Esa es la memoria sensorial. La memoria sensorial explora características físicas de los estímulos y los va registrando. Estos rasgos físicos de los estímulos registra su forma, su olor, la intensidad. Todo esto es determinante para que tú registres esta información. ¿Sale? Por ejemplo, si yo les dijera en este momento, chicos, completen la frase, no sé, 8 de cada 10 gatos, completen la frase. Come whiskas. Prefieren muy Ahí está, memoria sensorial, ¿por qué? Porque guardaron información a través del sonido en la memoria. ¿Sí o no? Ahí está. La intensidad, el color, la forma, el sonido y todo eso, todo eso va siendo un determinante para que tú registres o no registres esa información. La información que se registra, pues les digo, se da a través de las sensaciones y permite reconocer características físicas de los estímulos. ¿Vale? Si, por ejemplo, yo les vendara los ojos y les pongo a que acaricien a 2 perritos y les pido que de esos 2 elijan cuál es el suyo, ¿verdad? A través de esos estímulos ustedes perfectamente pudieran reconocerlo. O ni siquiera les pongo a que los toquen, solo con que escuchen el ladrido. Perfectamente podrían reconocer cuál es su mascota. ¿Por qué? Porque ya hay información que se reconoce, porque se da con intensidad. Esa es la memoria sensorial, todo aquello que recordamos, pero a través de los estímulos. ¿Sale? Siguiente tipo de memoria. Ya vimos la memoria sensorial. Memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo guarda información que necesitamos en el momento presente. La información que se almacena en este tipo de memoria puede ser sensorial y se puede transferir a la memoria a corto plazo. La función de la memoria a corto plazo es organizar y analizar la información. Puedes reconocer caras, recordar nombres, contestar un examen. Es información que queda ahí con una duración temporal de entre 18 y 20 segundos. La información se interpreta y se organiza de forma lógica, ¿verdad? Y si esa información lo suficientemente potente, puede pasar a la memoria de largo plazo. Si no es información significativa y no es información que llegue con una potencia determinante, se va a quedar únicamente en la memoria a corto plazo y después de 20 segundos se va a olvidar. Fíjense bien y vamos a hacer un ejercicio. Les voy a decir un número telefónico y alguno de ustedes lo tiene que repetir 5 segundos después. ¿Sale? Y después esa misma persona nos va a ayudar a decirlo 1 minuto después. Y esa misma persona nos va a ayudar a decirlo al final de la clase, sin que lo anote, ¿eh? Fíjense bien, 58, 55, 54, 73. Ahí está. ¿Quién no lo dice? Yo, 58, 50 y... Ay, no, ya no, mejor no. Yo, Yo, 58, 57. Sí, me tenés. es 58, 54, ya me fue No. porque ya...
58, 55, 54, 72. No, Termina en tampoco. 73. Ahí está, termina en 73. La última compañera se equivocó por un número. A ver, 58, sin que lo 55, anote, compañero. 54, 73. Ahí No, él hizo está. trampa, maestra. Randy hizo trampa. Él me envió foto Ahí de está. que le había tomado, de que lo había apuntado, maestra. Hizo trampa. Hizo trampa el compañero, no es cierto. Ahí está. De todos los compañeros, a excepción de nuestro último compañero, su memoria a corto plazo funciona en ese momento y después se olvidó. Esa es la memoria a corto plazo. Seguramente para su compañero resultó ser significativa esa información y puede que pase a la memoria a largo plazo. Compañero, sin que anotes y sin que hagamos trampa en este ejercicio, sin que lo anotes, al final de la clase nos tienes que volver a decir el número. Si no lo dice, pudiera ser que pase a la memoria a largo plazo. Pero ¿qué creen? Si yo les preguntara mañana y pasado al compañero y ya no lo recuerda, sigue siendo parte de la memoria a corto plazo. Lo importante acá, chicos, y para que hablemos de aprendizaje, es que las cosas no se queden a corto plazo. Es que las cosas que nosotros le demos al sujeto para que, o sea, que querramos que lo aprenda, es que sean tan impactantes, ¿verdad? Que puedan imprimirse en la memoria a largo plazo. Digamos que la memoria a corto plazo es un filtro de la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Acá esa información que no es significativa no le da paso a la siguiente memoria, no le da su pase a la de largo plazo y simplemente se olvida. Compañero, si yo te dijera, vuélvenos a decir el número, ¿lo recordarías? Sí. A ver. 58, 55, 54, 73. Ahí está. Para el compañero seguramente esa información estará cruzando los límites del corto plazo y estará haciendo un lugarcito en la memoria de largo plazo. Lo interesante acá es que no en todas las personas resulta igual. Fíjense, de cuántos compañeros que participaron, solamente uno, ¿verdad? Solamente uno, esa información sobrepasó el nivel y quedó de largo plazo. No se le ha olvidado hasta este momento. Esperemos que no se le olvide al final de la sesión. Pero ahí está. Esa es la memoria a corto plazo. Aparece el estímulo y si no se refuerza o si no va acompañado de algo significativo, esa información se olvida y ya, no pasa nada. No pasa nada, se olvida y no dará paso a la siguiente instancia, que es la memoria a largo plazo. Entonces acá, tenganlo presente. Si entre 18 y 20 segundos se olvida, es memoria a corto plazo. Si pasa los 20 segundos, memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo conserva nuestros conocimientos del mundo para poder utilizarlos posteriormente en nuestra base de datos, que se da de una manera permanente. La memoria a largo plazo contiene conocimientos del mundo físico, de la realidad social, de la cultura, de nuestros mismos recuerdos autobiográficos, ¿verdad? No sé, o sea, recordamos de cuál fue nuestro cumpleaños más significativo, recordamos de cómo fue mi primer día en la primaria, recordamos de lo catastrófico que fue mi primer día en la preparatoria. Vamos recordando esos datos autobiográficos, vamos recordando ciertas cosas del lenguaje, vamos recordando ciertos conceptos que fueron significativos para nosotros. Eso es lo que se encuentra en nuestra memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo tiene una capacidad ilimitada. Ilimitada, ¿por qué? Porque acá se supone que la memoria a corto plazo y la atención ya filtraron todo aquello que no le sirve a la memoria de largo plazo.
Y como ya filtraron todo eso que no le sirve a la memoria de largo plazo, pues ya le da cavidad amplia a todo aquello. ¿Por qué? Pues porque confía en la memoria de corto plazo, porque confía en la atención. Entonces acá digamos que ya hay una capacidad un tanto más limitada, es decir, ya no existen tantas fronteras. Acá ya la información es vasta. ¿Pero por qué? Porque aquí ya no pasó esa información inadecuada o inservible en otro momento. Todo lo que se encuentre en la memoria a largo plazo será significativa y no va a haber límites. Digamos que es una biblioteca, ¿verdad? Una biblioteca bastante amplia. Y dice acá, en una gran biblioteca, un libro descolocado es un libro perdido. Acá únicamente hay acceso a aquella información que resulta significativa. Aquel libro perdido, es decir, aquella información perdida, no entra dentro de la memoria a largo plazo. En cuanto a su duración de la memoria a largo plazo, pues bueno, como es una estructura bastante estable y sus contenidos se mantienen después de minutos, ¿verdad? Pues puede durar justamente meses, incluso años, o toda la vida puede durar. Acá esta estructura es estable y esa información puede durar. Esa información que se encuentra guardada en la memoria a largo plazo puede durar incluso toda la vida. ¿Sale? Ahora bien, ¿hay dudas hasta acá de qué es la memoria sensorial, qué es la memoria a corto plazo y qué es la memoria a largo plazo? No, maestra. ¿No? Bueno, vámonos ahora sí. Ya que hablamos de estos tres tipos de memoria, y ya que hablamos de cómo es que se guarda la información a través de la codificación, del almacenamiento y de la recuperación, pues ahora sí vamos a hablar de qué es lo que pasa con el olvido. Lo que pasa con el olvido. Imagínense chicos, que recordáramos todo. No se podría recordar todo, a pesar de que esté dentro de nuestra memoria a largo plazo. Estaríamos tan enfermos como si no recordáramos nada. Imagínense a una persona que recuerda todos y cada uno de los datos que ha pasado en su vida. Sería complicado, porque hasta te dolería la cabeza de tanto procesamiento de la información. Piensen ustedes en el ejemplo concreto. Una computadora que está abriendo un montón de archivos, esa computadora se calienta, se traba y se apaga. Lo mismo pasa con las personas. Ojo, yo les estaba diciendo hace un momento que cuando la información se queda en la memoria de largo plazo, no hay manera de que se pierda, ahí queda. ¿Cierto? Ahí queda guardada esa información porque resulta que ya fue significativa. Pero ahí queda. Una cosa es que ahí quede guardada, ahí casi que con candado, y otra cosa es que toda esa información la estemos evocando. Es decir, podemos ir evocando cierta información a la cual tenemos un acceso directo. Digamos que son los primeros cajoncitos que tenemos a la mano, que podemos estar abriendo y cerrando. Pero habrá cajones más escondidos que incluso estén con llave. Ojo acá, no estamos negando la existencia de esos cajones. No estamos negando la existencia de esa información guardada bajo candado. Ahí está, existe en la memoria. Sin embargo, no lo podemos sacar tan fácilmente. Está ahí y parece ser que pasa por el concepto llamado olvido. Vaya, no es que la olvidemos, es que está ahí tan retraída en un cajón desde la esquina más oscura. Y pareciera que a nosotros nos da la sensación de olvido. Sin embargo, no. Ahí está. Olvido
no es igual a negación. No estamos negando que la información esté ahí, está ahí, nada más que nosotros la llamamos olvido. Y decía, o sea, este concepto de olvido lo inicio así. Imagínense que recordáramos todo. Estaríamos tan enfermos como si no recordáramos nada. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver, o sea, yo en este momento estaba pensando en una serie que se las recomiendo, se llama Black Mirror. Y ahí en esa serie hay un capítulo en específico en donde las personas, no sé, tienen como un procesador en donde pueden recordar todo lo que han vivido y pueden evocar las imágenes, o sea, con un clic, y evocan imágenes. Entonces resulta que al final de la trama, el evocar tantas situaciones ya pasadas y el no olvidarlas, ¿verdad? Estarlas evocando, le trae consigo un montón de problemáticas a los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que el olvido, chicos, el olvido es un recurso también importantísimo como parte de la memoria. Ojo acá, habrá algunos olvidos, ¿verdad?, que sean, digamos, más fuertes que otros. Por ejemplo, cuando en el sujeto aparece una incapacidad total de no poder recordar nada, ahí sí estamos hablando de algo grave. Pero, por ejemplo, o sea, si a mí se me murió mi perrito y no lo quiero recordar y pasa por el olvido, bueno, es porque es bastante doloroso, pero sí recuerdo, o sea, qué tema vi ayer, sí recuerdo qué es lo que tengo que hacer como actividades. Entonces, eso no implicará, ¿verdad?, un problema tan severo. Entonces, ¿el olvido es necesario? Sí. ¿El olvido es indispensable? Sí. El olvido puede ser un evento catastrófico si lo hablamos como algo severo, por supuesto que sí. Entonces, por un lado, el olvido es necesario, pero si hablamos de algo, o sea, ya bastante fuerte como, pues, que se te olvide incluso, porque digo, esas son enfermedades, hablar, por ejemplo, de Alzheimer, que trata del olvido de las cosas, o sea, llega un punto en donde el cerebro y el cuerpo olvida reconocer las funciones del cuerpo y el sujeto olvida comer, olvida cómo es que se come, olvida cómo es que se traga el alimento, olvida cómo es que se degluta, y entonces esto lleva al sujeto a la muerte. Eso es hablar de un olvido bastante severo. Pero vaya, o sea, si se te olvida, no sé, el cómo te asaltaron, o se te olvida el cómo se murió tu perrito, se te olvida tu expareja, bueno, o sea, estamos hablando de algo sano hasta cierto punto, como parte fundamental de la memoria. Y decía William James, todo lo que alguna vez estuvo en la memoria y ya no está, es decir, constituye el olvido, aunque parezca paradójico, es bueno para la salud de la memoria. Es decir, la memoria también depende de ciertos olvidos. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí va quedando claro qué es el olvido y cómo hasta cierto punto puede ser necesario? Sí, maestra. ¿Sí? Pues ahí está. El olvido es esa incapacidad de poder recordar nombres, fechas, hechos o algún conocimiento en específico, y se produce por una saturación de información o fallos en la recuperación. Y les ponía justamente este ejemplo. Cuando ustedes están en su computadora o incluso en el mismo celular y que están abriendo un montón de archivos y cerrando y abriendo, están intentando hacer un montón de cosas, ¿qué es lo que pasa? Se satura de información, o sea, se satura de indicaciones los dispositivos y se empiezan a calentar y se apagan y se traban y hacen un montón de cosas. Lo mismo pasa con las personas. O sea, cuando intentas recuperar y te saturas de esa información, aparece el olvido. ¿Qué es lo que pasa comúnmente? O sea, y no me dejarán mentir, ¿Qué es lo que pasa comúnmente con los exámenes? Ustedes dirán, maestra, es que yo sí estudié, es que lo estaba repasando, es que se lo dije hace unos minutos a mi compañera porque estábamos leyendo la guía. Bueno, pues lo que pasa es que te saturaste de información, que provocaste un daño, que provocaste un fallo en la recuperación de información y no te vas a acordar. ¿Qué les dicen sus maestros? De nada te sirve que un día antes te pongas a querer estudiar todo lo que se vio en el semestre.
porque va a haber una saturación de información y eso va a provocar un olvido. ¿Sí o no? ¿Sí o no les ha pasado? Sí. Ahí está el olvido. Ahí está, y ya les digo brevemente, pues por qué pasa, por la saturación de información o porque existe un fallo en la recuperación. El día de mañana les voy a decir pues cuáles podrían ser estos fallos en la recuperación, pero hasta acá lo que me interesaba que quedara claro el día de hoy, pues es justamente estos procesos básicos: codificación, almacenamiento y recuperación, y que quedaran claros los 3 tipos de memoria: sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Y el día de hoy hicimos como nada más un breve comentario de qué es lo que pasa con el olvido. ¿Sale? Entonces, si queda claro, el día de hoy revisamos 6 conceptos básicos: codificación, almacenamiento, recuperación, ahí van 3, y los otros 3, memoria sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Eso es lo que revisamos el día de hoy. Me parece que con eso es suficiente para que nos llevemos estos 6 conceptos analizados, para que los podamos entender, para que no saturemos de información y después accedamos al olvido. Entonces, no queremos que pase por el olvido, queremos que sea significativo. El día de hoy nos vamos con 6 conceptos. ¿Sí o no? ¿Sí, Donovan? ¿Sí, Donovan? Brenda, Donovan, Mariana. Bueno, pues entonces, Carlita, hasta aquí vamos bien. Nos llevamos esos 6 conceptos, esperando que al final de esta semana podamos, en nuestro foro de discusión, visualizar ejemplos bastante puntuales a través de los videos, cómo es que se van dando estos procesos. Entonces, bueno, a mí me gustaría dejarle hasta acá en cuanto a información. Me parece que es suficiente por el día de hoy, y únicamente para